astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y como cada emisión también contamos con la participación del periodista multimedia José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen. Tema muy importante el que el día de hoy tocaremos. ¿Cuál es el estado de cosas en el campo clave estratégico de los derechos humanos en los tiempos de la cuarta transformación? ¿Cómo se da la línea de atención gubernamental sobre este tema crítico que impacta y de qué manera a los mexicanos? ¿Y qué es lo que podemos analizar? Para esto tenemos la participación de dos grandes expertos. Por un lado, agradecemos la presencia de José Reveles, periodista, escritor, analista, reconocido dentro y fuera de México con una muy amplia trayectoria. Bienvenido, Pepe Reveles. Muchas gracias, Raúl. Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo. Y también contamos con la participación del abogado Max Morales, una persona que a lo largo de los lustros se ha dedicado a analizar con los pelos de la burra en la mano, con los datos, las actas, las diferentes formas como se quebrantan los derechos humanos en el país, especialmente en un tema que lo ha hecho altamente prestigiado, como el secuestro es un quebrantador sistemático de los derechos humanos en el México contemporáneo. Bienvenido, Max. Muy amables, gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí, Max. Y como cada semana también tenemos la participación de nuestro cartonista Luis. Bienvenido, Oscar Rodríguez Luis. ¿Qué tal, Raúl? Un placer, como siempre, abrazote mediático para todos nuestros amigos. Y bueno, efectivamente, en base a este importante tema, derechos humanos, me invita a la siguiente reflexión. Parece que estamos en un país, en una nación, a contraflujo de lo que deseamos como sociedad, como nación. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando decimos arriba, parece que vamos para abajo, o vamos para abajo. Cuando decimos hacia adelante, las cosas van hacia atrás, blanco o negro, transparente o opaco, etc. Voy al siguiente cartón para ilustrar un poco más lo que estoy comentando. Tenemos aquí este personaje como un mexicano, ¿verdad? Que precisamente todo esto que acabo de decir daría como resultado esta escena. Es decir, es un ciudadano con una cara de tristeza. Por un lado está mostrando aquí uno de los grandes azotes a nuestro país, la violencia, y por otro lado esta otra cartulina que es la impunidad. ¿Cuál es evidentemente la propuesta? Todo en el sentido positivo. Ojalá y estamos en esa lucha de la violencia, convertirla en justicia. Evidentemente, la impunidad, ¿qué tal si en vez de impunidad convertimos esta cartulina como los derechos humanos? Sería genial. Evidentemente, el rostro de la sociedad va a transformarse en una cara feliz. Y bueno, al final de todo esto, ¿qué es lo que estoy yo mostrando a continuación? Estamos mostrando aquí, y ahora sí que este es un llamado para todas las autoridades, para el país mismo, un cambio de nombre a nuestro país, que sea México, así como lo ven, M-E-J-I-C-O. México, M de mejorías, E de estabilidad, J de justicia, I
C, crecimiento con orgullo. Ahí está la propuesta desde esta tribuna para México. Muchas gracias, el cartón del día de hoy. Excelente, Luis, muchas gracias. Gracias. Por algo, nuestro cartonista Luis publica su trabajo en medios internacionales todos los días. Valdrá la pena que lo sigan, porque lo mismo en Europa que en toda América Latina y en otras latitudes, siempre verán el talento, la creatividad de Luis. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Pepe Reveles, ¿cuál es el retrato que hoy en el México del 2020 podemos presentar sobre la situación de los derechos humanos en la era de la cuarta transformación? Mira, desgraciadamente ha habido muchos años de acumulación de todo tipo de violencias. Cierto. Que no han cesado. O sea, con el cambio en la presidencia y el triunfo electoral de Morena, todavía no se logra poner un freno a ese avance de la delincuencia, sí, que nos genera mucha inestabilidad, mucha inseguridad a los mexicanos. Ha crecido incluso la percepción, no nada más la estadística. Así es. La estadística que se mide en homicidios dolosos también ha llegado a su rango más alto, más de 34,000. Y todo ello está en la base constante y no hay algo que nos permita visualizar un freno, un hasta aquí. Y de ese hasta aquí tendríamos que empezar otra vez de reversa, hacia atrás, a ir alcanzando cifras menos graves, más vivibles, que permitan por lo menos la convivencia de los mexicanos, ¿no? Y eso no ha llegado. Sí, ya pasó más de un año y yo creo que el límite de la paciencia de los mexicanos tendría que ser este otro año. Claro. Porque ya no puedes tú seguir, después del segundo año, achacándole estos males al pasado. Tienes razón, incluso... Ya van a tu cuenta. Eso, 2019, el año que registra el mayor impacto en cuanto a delitos en el país, y de qué manera, con qué violencia. Max Morales. Bueno, hay que recordar que desde la creación de los derechos humanos, el reconocimiento a estos, realmente la percepción que se tuvo es que se atendía mejor o se preocupaban más en ese entonces esas autoridades por las garantías o los derechos de los probables responsables que de las víctimas. Entonces, ya desde la propia Constitución, que nada más había esa referencia, posteriormente, a partir del año 2000, cuando fue el secuestro y muerte del niño Braulio, cierto, la senadora María de los Ángeles Moreno hizo eco de esa parte de los reclamos sociales y ella fomentó y se logró establecer en un apartado B las garantías de las víctimas, donde incluso estaba la parte de mayor protección hacia los menores, la reparación del daño incluso patrimonial en esta parte de las víctimas, pero lamentablemente se dejó como apartado B, cuando realmente debería haber sido apartado A y después los probables responsables. Posteriormente, cuando se reconocen los derechos humanos, entonces ya en el artículo 20 está primero los derechos humanos, luego las garantías de los probables responsables y continúan hasta el final las garantías de las víctimas. Yo creo que ese paradigma debería de cambiar en esta nueva designación que supuestamente entran con esa encomienda, porque ellos ofrecieron que se iba a mejorar el servicio y atención, pero hasta ahorita incluso ni siquiera se puede decir que las actuales recomendaciones sean recomendaciones que realmente protejan los derechos humanos. En ese sentido, les pregunto a nuestros invitados, ¿cómo era antes y cómo se pretende que sea hoy la protección de los derechos humanos si estamos partiendo de una titular de derechos humanos que llegó muy golpeada por ser miembro activo de un partido político?
Pepe. Mira, yo iría desde el principio, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nace para mí con un pecado original. Nace justamente en las cercanías de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. De tal manera que siempre nació bajo la sospecha de ser digamos, escudo de país subdesarrollado frente a dos poderosos para mostrar que en este país se respetaban los derechos humanos, que es como un requisito previo sin el cual tú no puedes firmar un tratado de libre comercio. Okay. O sea, nace ya con esa, que podría haber sido una ficción o una declaratoria oficial gubernamental de que este país era respetuoso de los derechos humanos y por tanto tenía el rango y la altura suficiente para ser idéntico a estos países desarrollados. Ese fue la sospecha inicial, que me acuerdo muy bien que una de las personas que más impugnó esta forma de Carlos Salinas, de mostrarse ante el exterior de una manera falsaria, fue doña Rosario Vara de Piedra. Exacto. Ni más ni menos. Ni más ni menos, y tiene toda la razón Pepe Rebeles. Fue el 1 de enero de 1994 cuando entra en vigencia el Tratado Trilateral de Libre Comercio de aquella época. Después de la pausa va a continuar este muy interesante acercamiento analítico. Sigan aquí. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Pepe Reveles, estás acercándonos este retrato crítico. Adelante. Sí, me parece que ese nacimiento, yo digo pecado capital de nacimiento, continuó de alguna manera con personajes que fueron presidentes. El primer presidente, Jorge Carpizo Macreco. Cierto. Digamos, estaban cercanos al poder. Hacían una crítica que no era entendida como sincera o amplia, porque estaban cerca del poder. Ocurre el caso que el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasa de ser presidente de ser ombudsman a PGR, Así a fiscal, a perseguidor del delito, ¿no? Y después a secretario de Gobernación, o sea, manejar la política de este país. Sí. Eso, si uno lo recuerda en su época, pues era más que evidente que la cercanía con el presidente en turno, que era Carlos Salinas. Y así sucesivamente hubo, me parece a mí, que bastante fingimiento, porque recuerdo que cuando empezó la CNDH, el primer lugar de todas las violaciones a los derechos humanos era la tortura. Con el procurador que era Álvarez del Castillo. Enrique Álvarez del Castillo. Y consecuentemente en los siguientes años la tortura fue descendiendo del lugar hasta llegar al número 33. Y uno como mexicano puede pensar, ¿de veras la tortura retrocedió tanto en este país? Si apenas hace 4 años el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, dijo exactamente que la tortura era un método consuetudinario, probado en México, que se cometía todos los días y de 1000 maneras, y por tanto México no había solucionado ese problema. Pero si quieres, lo dejamos ahí y sigo con lo más actual, pero establezco lo que fue en un principio la CNDH y de cómo hubo pocos personajes que respondieran al deseo de la ciudadanía, exactamente de tener un defensor. Así es. Un defensor de la ciudadanía. Cierto. En este sentido, ¿cuál sería el perfil ideal de un defensor de derechos humanos, Max Morales? Bueno, sobre todo se maneja siempre la independencia de compromiso, Sí. porque normalmente los funcionarios que habían sido designados pues traían siempre un interés de agradar al Estado, y siempre se manejó, desde Miriel Rocati también, que fue la que liberó a Arismendi y a su Daniel gente. Arismendi, el Arismendi Mocha Orejas. López, el Mocha Orejas, y de repente pues ella era la encargada ahora de velar por las garantías de las víctimas, y también en su momento el encargado de los derechos humanos en el Distrito Federal, se le pidió la secrecía necesaria para proteger a las víctimas de secuestro, y su secretaria particular reveló los nombres de las víctimas de Arismendi, poniéndolas en riesgo. Entonces, en ese sentido, pues no hay esa independencia, no hay esa... ¿Quién era? Luis de la Barrera. Luis de la Barrera. Y en su momento, pues no hubo esa protección que siempre se ha buscado. Insisto, siempre se ha dado una mayor atención hacia la protección de los victimarios y no de las víctimas. Hasta ahora, recientemente, es cuando incluso se le dijo a Soberanes en su momento, porque no quería reconocer él que la gente estaba, sobre todo las víctimas, le reclamaban un mejor trato. Incluso se le llevó a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere? Que pidamos la creación de una Comisión Nacional de Víctimas, ¿no? Para poderlo hacer. No, ya no le muevan por ahí, ¿no? Entonces realmente aquí lo que falta, tal vez internamente, que exista una mejor capacitación y especialización, que haya mejores defensores de derechos humanos de víctimas, que subsistan la atención a los probables responsables y a los terceros perjudicados en caso de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Para no dejar nada más desbalanceada la atención. Pero en sí lo que se requiere es también
que ya las recomendaciones obligatoriamente tengan que ser cumplidas y respetadas, porque ahora parece que son a modo, ¿no? Las autoridades recientes ni siquiera respetan esa parte de la reglamentación. Nunca se puede decir que hay una restauración de las violaciones de esos derechos, incluso el ocultamiento que hubo de cifras de personas desaparecidas en la administración de Calderón, que ya al final pues realmente era todo más de 40,000 o 70,000 personas desaparecidas, que nunca se dio prácticamente noticia hasta el final. Claro. Y eso pues ha traído una descomposición social que incluso ahorita mismo hay en todos, la mayor parte de los narcoestados, que yo le llamo una problemática de narcotráfico, que es donde más personas desaparecidas hay, unas por los delincuentes, otras por el Estado, las autoridades encargadas de procuración de justicia en todos los estados, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los principales retos que tendría la actual administración de derechos humanos, Pepe Reveles? Fíjate que cuando se habla de policías e incluso del Ejército y la Marina, sí, se habla mucho de la labor preventiva. Pero cuando hablamos de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, parece que no hablamos de lo preventivo. Nunca. Estamos hablando más bien del remedio y el trapito después de cometido una violación a los derechos humanos. Porque todos entran a la investigación, a ver si la víctima tiene razón, a la recomendación, etcétera. Y de ahí a veces se emiten recomendaciones generales. Por decirte algo, si se investiga una fuga carcelaria masiva, de pronto la CNDH se ha metido a esas cárceles y ha tratado de dar una recomendación global para las cárceles, para decir, este debe ser el trato con los reclusos, deben evitarse los autogobiernos, porque esos son el dominio de los criminales sobre las autoridades, etcétera, etcétera. Pero yo sí quisiera referirme mucho a la prevención, porque si se entiende derechos humanos como un bienestar para que la ciudadanía esté pues correctamente instalada en la vida cotidiana, ¿no? No tenemos que hablar de defensa de violaciones a los derechos humanos. Tendríamos que hablar de la promoción de la educación en los derechos humanos para que ni autoridades ni gente que podría ser víctima en alguna circunstancia admitan que eso ocurra. O sea, hay que evitar que ocurra. Desgraciadamente, como en muchos otros rubros de la actuación pública, se está tapando lo que ya ocurrió. O sea, los pozos de niños ahogados se tapan a cada instante. Entonces, vamos a hacer una recomendación. ¿Por qué? Porque hubo una masacre en tal lado. Vamos a dar una recomendación porque creció el número de feminicidios. Vamos a dar una recomendación porque está creciendo la trata de personas, ¿no? Entonces, todos estos delitos, según mi punto de vista, debiera prevenirlos el Estado, con ayuda en una Comisión Nacional de los Estados de los Derechos Humanos, pero no esperar hasta que ocurran las cosas para empezar a remediar. En otras palabras, no tenemos los mexicanos una cultura de los derechos humanos. De prevención no. A pesar de que está prevista en la legislación, es letra muerta. Sí. Porque normalmente las autoridades en este caso hacen como que trabajan, atienden a la gente, pero no realmente, no la atienden con un afán de persecución de la investigación, de ver quién fue el responsable, de sancionarlo, de reparar el daño, ¿no? O de castigar en ese momento, ni con la destitución o inhabilitación o la remoción. Entonces, eso realmente es lo que se debería de esperar, ¿no? Con este cambio, supuestamente, esta persona prometió que al llegar iba a hacer reformas espectaculares en la defensa de las víctimas, que hasta ahorita no ha habido, no se ha visto. y tuvo un tiempo suficiente para eso. De acuerdo. Tenemos muchas desigualdades todavía, ¿no? Vamos a la pausa y continuamos. Sigan aquí. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes,
puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Qué bueno que sigue en la agenda del emprendedor de este día. Estamos tratando el tema de los derechos humanos y nos acompaña Pepe Reveles, que es un gran amigo ya de este programa, Max Morales ni se diga, y les preguntaríamos, en los estados, ¿cómo se cocinan los derechos humanos, sobre todo en entidades muy conflictivas, Pepe, como digamos Guerrero, digamos Michoacán, los estados conflictivos? ¿Cómo se viven los derechos humanos ahí? Fíjate que desde un principio hubo la buena intención de descentralizar una institución que defendía los derechos humanos. Y por tanto cada estado generó su propia comisión o comité o como lo llamen ellos. Me recuerdo mucho que justamente el de Guerrero era el decano de estos
presidentes estatales. Duró más de 10 años en el puesto. Y después vino la tentación inherente a todo nuestro estilo centralista de gobernar. O sea, la CNDH quiso, sin cerrarlos, sin clausurarlos, manejar los comités estatales. De tal manera que hubo reuniones de los ombudsman de todo el país, en donde pues se daban los apoyos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso fue hace pues que serán unos 8 o 10 años, sí. ¿No? Y sí había la intención de que desde el centro del país se les diera un poco de línea, ¿no? O que hubiera coadyuvancias en donde tuvieran competencia lo mismo los estados que la federación. No todo el mundo lo aceptó. Hubo comisiones estatales que se opusieron y que organizaron su propio grupo que no estaba con el ombudsman nacional. Pero más allá de esto, yo creo que tiene que ver con el poder que logren sacar desde los congresos. O sea, si tiene un apoyo de los congresos estatales, puede ser una excelente institución. Pero si son nombrados casi por el gobernador, apenas dando una pasadita de refilón por el Congreso, no veo que vayan a ser independientes, porque el papel de las comisiones de derechos humanos es precisamente señalar al violador de los derechos humanos. ¿Quién es el violador por excelencia? El gobierno. ¿No? Entonces, ¿Cómo se vive? Con mucho temor, con mucha angustia, con poco apoyo incluso de la propia Comisión Nacional, porque el abandono que hay, la gran diferencia que hay luego de opiniones, que ha resultado también en la muerte de algunos de los representantes estatales que han sido amenazados tanto por las propias autoridades que han abusado del ejercicio de su poder, como de los propios delincuentes también, ¿no? Que amedrentan a estos representantes locales, ¿no? Incluso se tenía la percepción de que en un tiempo la Comisión de Derechos Humanos lo que hacía era defender a los que lo violaban los derechos humanos. Hubo un tiempo que se movió mucho esa imagen. Sí, porque cuando se establece en el primer artículo de la Constitución en 2011 la preponderancia de los derechos humanos por encima de todos los demás derechos, sí. Pues deseos de la ciudadanía que las cosas estén bien, están por encima incluso de las leyes secundarias, aunque no de la Constitución. Pero los tratados internacionales de derechos humanos, que México es suscriptor de todos ellos, ¿no? Sí. Están por encima de normas mexicanas. O sea, un buen defensor sabe que puede recurrir a esos derechos para cuando la justicia en México no se ve por ningún lado. Entonces, acude a instancias internacionales a partir de la incapacidad, de la poca movilidad de la justicia mexicana. O sea, sí tenemos una excelente norma desde hace 8 o 9 años, pero que no termina de aterrizar debidamente. Entonces yo creo que ahí tenemos una distancia, como se ha dicho muchas veces, entre la norma, la legislación mexicana y la práctica, que es muy, muy diferente. Nosotros lo que queremos es que se acerquen, o sea, que el debiera ser, el deber ser, ¿sí?, que se acerque al ser, a la práctica de los derechos humanos. Y ya estamos hablando de la práctica a nivel de instituciones, ¿eh? Claro. Muy bien. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha planteado una muy severa crítica con lo que es esta institución y ha dicho que es necesario un rediseño, una verdadera transformación a fondo. ¿Cuáles serían los puntos de atención especial que deberían cuidarse
ahora que luego de 3 meses de haber llegado al cargo, es apenas hace unas cuantas horas, hace unos 3 días, cuando se da a conocer el equipo de trabajo en esta nueva gestión al frente de la CNDH. Bueno, yo les sugeriría primero que se hiciera una inversión de apartados para que tanto en la Constitución, que es la que reúne o vigila estos principios básicos, primero se viera, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, luego la atención a las víctimas y luego a los victimarios. Ya en la materia procesal, cuando se está judicializando la investigación de la violación a los derechos, pues ya desde hace más de 20 años alguien pensó que era un derecho de los probables responsables recibir alimentación gratuita desde el momento en que estuviesen a disposición de la autoridad. Y reciben unos box lunch, ¿no? Mañana, tarde y noche. En cambio, la víctima no. Ahí hay ya desde entrada una desproporción en el trato, ¿no? ¿Cómo es posible que ni agua les puedan garantizar a las víctimas, ¿no? Ni un café ni nada, por el tiempo de horas que dura la supuesta atención, porque no son prácticamente de 5 a 6 horas para levantar una sola denuncia y muchas veces sin haber probado ningún alimento en ese sentido, ¿no? Yo los invitaría a que tal vez, si realmente quisieran hacer algo que la gente viera que está cambiando la atención de la autoridad, es que le garantizaran a la víctima un mejor trato, para reducir el tiempo de atención, pero a su vez también poderles brindar una atención alimentaria gratuita que no tenga que estarse padeciendo ese tipo de situaciones. Y otra cuestión, que aunque está en la ley, es letra muerta, porque normalmente, si no está el asesor de oficio del probable responsable, no se puede avanzar en ningún procedimiento. Pero en cambio, la víctima tiene que comparecer hasta sin abogado. ¿Por qué? Porque entonces le dan una ventaja procesal tanto a la investigación como al probable responsable. Debería de haber más personal de la Comisión de Derechos Humanos de planta en las agencias para no tener que estar yendo a buscarlos y si no sirven los teléfonos, porque ahora ya incluso en las mismas agencias no hay esa garantía de poderse comunicar y de tener una comunicación directa, a pesar de que están los anuncios, ¿no? de los números, pero es imposible encontrar a un representante a disposición o de forma inmediata. Entonces, habría que mejorar esa parte para que realmente las víctimas sintieran que realmente la autoridad está haciendo algo. Y sobre todo, que respeten la cuestión de los tiempos, porque a lo mejor pueden justificarse en que sí, recibieron la denuncia de las víctimas, pero no le dieron consecución. Eso es. Han pasado 2 o 3 años que se presentó alguna reclamación por desatención y hasta el 3er año, y eso porque hay cambio de administración, entonces sí se interesan en ver qué está pasando, ¿no? De acuerdo. La voz de los especialistas en la agenda del emprendedor. Continúen después de la pausa. Sigan aquí. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Nos acaba de llegar no hace mucho la lista de los funcionarios que van a acompañar toda la administración de la maestra Rosario Piedra Ibarra. Dentro de algunos nombres, porque sí son muchos, le podemos mencionar que la cuarta visitaduría general va a estar a cargo de Javier López Sánchez. La Dirección General de Recursos Humanos de Bahar Malek y recién nombrada. Alejandra Ezeta Bagnis es la Directora General de Comunicación Social. La Directora de Difusión es Katia Valeria Jasso Blancas. Y así 20 nombres que, algunos no son muy conocidos. ¿Cuáles son los nombres que más identificas dentro de los nombramientos, Pepe Reveles? Bueno, yo había identificado los originales, entre los que estaba Carlos Facio, que ya no está. Estaba Edgar Sánchez. El de la Comisión Morelense Independiente de los Derechos Humanos, que es José Martínez Cruz. Sí. Edgar Sánchez. Tanto Edgar Sánchez como Martínez Cruz fueron miembros del PRT, el único partido que lanzó como candidata a doña Rosario Ibarra a la madre en los años 80. A la presidencia de la República. A la presidencia de la República, también la promovieron al premio Nobel, pero siempre estuvo sin ella pertenecer, sin la madre, doña Rosario, pertenecer al PRT. Sí estuvo muy cerca de estos trotskistas, pues la apoyaban definitivamente, la acompañaban en sus giras, etcétera.
y uno temía que una política partidaria llegara a empoderarse dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero después esta crítica se transformó diciendo que la titular, o sea, la hija Rosario Piedra Ibarra, cuyo hermano Jesús fue desaparecido en abril de 1975 por haber pertenecido a la Liga Comunista 23 de septiembre, fuera a partidizar, ¿no? Y resulta que no. Dicen que participó porque era de Morena. O sea, había sido funcionaria menor en Nuevo León del partido Morena y que eso le impedía ser la ombudsperson. Sin embargo, hubo mucha discusión en el Congreso, logró imponerse la opinión de los legisladores y ella está ahí ya sin duda de que fue nombrada de manera legal. Pero vuelvo a lo mismo. Ella tiene el reto de mantener una independencia con el Poder Ejecutivo, porque el principal, principal blanco de sus críticas va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda. O sea, de otra manera no estará cumpliendo con su encomienda. Claro. Y eso no es que sea tan difícil, es que hay que hacerlo sin, segundas intenciones de por medio, ni de cuidar la imagen, ni de denostarla como ha pasado en otros regímenes. Me parece que Luis Raúl González Pérez, que fue el predecesor, estuvo muy cerca de Peña Nieto y muy en contra de los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador, lo que quiere decir que había un cierto manejo con su tinte partidario, ¿no? Incluso ha habido mucha controversia, se han manifestado muchas personas en contra de el defensor de los derechos humanos de los periodistas. ¿Qué hay de ello? Bueno, lo que pasa que es siempre, dentro de los estudios recientes de protección de los comunicadores, salió que México era uno de los países en donde más riesgo se corría el ejercicio de esta profesión, donde se habían, pues prácticamente algunos que incluso habían solicitado protección, habían sido ejecutados, y algunos todavía con diferencias de unos días o de horas que les habían removido la protección oficial que les daban, y entonces ello cuestionaba más todavía esa situación. México sigue teniendo, es un riesgo el ejercer el periodismo de denuncia, el periodismo de protección hacia las víctimas, es una profesión de riesgo, más que en otros países. En México hay muchos periodistas desplazados de sus lugares de origen por la violencia, por amenazas, etcétera, y entre ellos había un grupo grande que formaron una asociación de desplazados y la presidía ni más ni menos que Gildo Garza. Se dividió la asociación y hay por lo menos 2, si no es que 3 grupos diferentes que piensan diferente, y él fue escogido, fue nombrado en la comisión, y por supuesto los otros grupos no estuvieron de acuerdo porque ya no estaban de acuerdo con él desde antes, ¿no? Claro. Entonces yo creo que son puestos que hay que ganarse a pulso, que hay que demostrar más allá de las críticas de que se pueden ejercer con eficiencia, con eficacia, con objetividad, con lo más cercano a la imparcialidad y sobre todo a la inclusión. O sea, que unos no sean tratados bien o atendidos bien y otros sean olvidados, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esa es la solución para cualquier crítica que vaya a haber. Eso es. Apenas se llevan 14 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían los escenarios para los años que faltan de esta administración federal, Max Morales? Bueno, de seguir con la escalada de violencia increciendo, pues realmente si no se ponen las pilas esta nueva generación de funcionarios de la Cuarta Transformación en eficientar y dar resultados adecuados, iríamos en retroceso, lamentablemente, porque la brecha se hace cada vez más grande, se cometen más delitos con mayor violencia, obviamente hay una crisis incluso de valores por considerar o no como feminicidio algunos delitos de género, que no todos pueden también ser feminicidios, por eso también se le da ventajas al delincuente, hay violaciones incluso a
a igualdades constitucionales, como es la del hombre y la mujer, porque la misma conformación de las leyes deben ser generales, abstractas, impersonales. No puede haber disposiciones especiales, sino puede haber personas de mayor o menor rango, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde de seguir incrementándose los delitos, porque este ha sido el peor inicio de los últimos 4 sexenios en materia de inseguridad. Lo malo que las autoridades en turno no reconocen que hace falta oír las voces del pueblo para que realmente, por ejemplo, con Fox hasta el 3er año hubo marchas, ¿no?, de reclamo de cuestiones de inseguridad. Ahorita creo que llevamos 5, y más las que se han dado en toda la República en solidaridad por los actos de violencia y de violación a derechos humanos. Eso es. ¿Tu visión respecto a los escenarios? Pienso que hay demasiado trabajo que hacer, Sí. que se está haciendo en algunos rubros, por ejemplo, en lo de las desapariciones, particularmente en la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa, que podría irradiar hacia otros desaparecidos en el país, ¿no? Ya se tiene una contabilidad más confiable porque se empezó diciendo 32,000, andamos arriba de 50,000, ¿no? Los homicidios dolosos no van a disminuir si el gobierno no muestra su incidencia en el freno de estos homicidios. O sea, no es esperar a ver que las cosas se compongan solas, ¿no? Hay que hacer trabajo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a mi modo de ver, con inteligencia, sin el método de la confrontación callejera, y sobre todo, y eso lo he dicho 1000 veces, lo repito, que le quiten el nervio financiero a los grupos delincuenciales. Quítales el dinero, les vas a quitar el poder. Bien. Y sin embargo, ese también agudizaría el tema de los derechos humanos. Pero Tocayo, tú vas a salir dentro de unos días a algunos países a promocionar tu libro. Platícanos de qué libro se trata y a qué países vas a ir, Tocayo. Mira, es una especie de antología que hizo el Fondo de Cultura Económica, tomando de varios de mis libros anteriores, y le puso Paco Ignacio Taibo, le puso así un título muy provocativo, Mirando a los ojos de la muerte, las mejores crónicas de Pepe Rebeles. Entonces, con esto lo está promoviendo a nivel continental. Voy a ir a La Habana este fin de semana, posteriormente iré a Bogotá, ya fui a Ecuador, voy a ir a Los Ángeles y a varios lugares de la República. Entonces, me parece muy bien que un editorial promueva a sus lectores. A veces me ha pasado que libros míos, ni una presentación me ha tocado hacer, Sí. ¿no? Entonces, qué bueno que se haga así, y me da mucho gusto que pues esté pegando un poco esta antología. Pero el libro es, sí. Perdóname, mi Raúl, el libro es muy provocativo, tienes razón, Mirando a los ojos de la muerte, refleja de algún modo también el contenido de algunos de tus libros que han sido, muy fuertes, que incluso mucha gente me habría preguntado que cómo le haces para mantenerte vivo escribiendo de un tema tan complicado como pues, tu libro del Chapo Guzmán, etcétera. Sí, son temas muy álgidos, escabrosos, y lo curioso es que se repiten, porque yo hablo ahí, por ejemplo, de culpables que van a prisión sin serlos, ¿no?, que son inocentes. Exacto. En prisión. Yo hablo, por ejemplo, de las granadas de Morelia. Se lanzaron en 2008, 15 de septiembre de 2008. Hubo 7, 8 muertos y más de 100 heridos. Sí. Pues resulta que los que estaban presos ya están libres. El que los metió a la cárcel ya está muerto, que es el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Sí. Y entonces tenemos un país donde una masacre de ese nivel, que hizo que se empezara a hablar en México de narcoterrorismo. Exacto. No haya culpables en la cárcel. No hay. ¿Qué tal? O sea, en México nadie lanzó las granadas de Morelia. Cierto. Jurídicamente hablando, no hay nadie en prisión. Pues nos encantará que puedas venir exprofeso para platicar de este libro luego de tu recorrido por varios países, Pepe Rebeles. Muchísimas gracias. Con mucho gracias gusto por estar con nosotros esta ocasión nuevamente. Pues una excelente compañía aquí con Max. Gracias, sin duda, Max Morales, siempre importante la visión que nos aportas. Muchas gracias. El soy yo con ustedes. 2 verdaderos maestros del periodismo y del análisis de la violencia
Pepe Sobrevilla, muchas gracias. Exactamente, muchas gracias a quienes nos siguieron, estimado Raúl, y pues estamos pendientes para la próxima semana. Y gracias también a nuestro muy profesional, joven, talentoso y creativo equipo de producción. Nos veremos en la próxima emisión. Hasta pronto. Aztele.tv Aztele.tv